Babilonia, también llamada Babel o Babil, fue una ciudad de la antigua Sumeria y fue capital de varios imperios y adquiere mucha importancia cuando es conquistada por la tribu amorita. Está ubicada sobre el Éufrates y sus ruinas hoy coinciden con la ciudad de Al-Hilá en la provincia de Babilonia, en Irak, a unos 80 kilómetros al sur de Bagdad. En esta época de los amoritas le dio nombre a todo el territorio y se conoció como Babilonia a todo el imperio, pero surgió de una ciudad que pertenecía al reino de los sumerios. Fue la ciudad sagrada del reino homónimo en el 2300 a.C. y capital del imperio babilónico en el 612 a.C. Es el primer ejemplo de metrópoli moderna, porque en la época de Alejandro Magno tenía quizás 1 millón de habitantes. Babel en hebreo significa puerta de Dios, y esto está relacionado con la antigua mitología sumeria y los dioses sumerios Anunnaki. En sumerio el nombre es Kadingirra, cuya traducción al acadio es Babilna, que significa la puerta de los dioses. Desde el segundo milenio antes de Cristo ya se consagró en la capital de un poderoso imperio. Pasó bajo el dominio amorreo, fue destruida por los hititas, sometida a los casitas, a los elamitas y luego a los asirios. Y finalmente es liberada por Nabopolassar, padre de Nabucodonosor II. La ciudad fue tomada por los persas en el 539 a.C., de la que después se convirtió en provincia, y luego fue anexada en el 331 a.C. al imperio de Alejandro Magno, así que vemos si tendrá historia este lugar. En la antigüedad esta ciudad era famosa sobre todo por los sigurat. Ya en sumerio se llamaban Etemenanki, que se traduce como casa de los cimientos del cielo y la tierra, y que muy probablemente dio lugar a la leyenda de la Torre de Babel. También era conocida por la calle procesional que se abría con la puerta de Ishtar. Ahora está reconstruida en el Museo de Pérgamo de Berlín. Sus templos y una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes. Era un centro de astronomía y de astrología. Eran muy expertos los babilonios en la observación del cielo, pero parecen no haber notado la precesión de los equinoccios. En las innumerables tablillas de arcilla, tanto sumerias como babilónicas, descubiertas en Irak, también se encuentra la solución de varios problemas matemáticos, incluido el de las ecuaciones de segundo grado. El rey Hammurabi, que pertenecía a la tribu de los amorritas, redactó uno de los códigos legislativos más antiguos, el Código de Hammurabi. El gobernante más conocido de Babilonia fue Nabucodonosor II, entre el 624 a.C. y el 582 a.C., que destruyó el templo de Jerusalén en el 587 a.C. y deportó a su población, un episodio famoso que se relata en la Biblia. Babilonia fue una de las ciudades más pobladas del mundo antiguo y fue la primera metrópoli en la historia de la humanidad en tener 200.000 habitantes fijos. Un majestuoso palacio rodeado de poderosos muros fue la sede del regente de la ciudad, quien en la época de los persas se convirtió en el sátrapa de la región. El sátrapa era el gobernante. Cerca se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, una gigantesca obra de admiración incluso para Alejandro, quien, habiendo conquistado Babilonia, seguía enamorado de esos fabulosos lugares. Hay un mito en cuanto a la fundación de Babilonia, y dice que mientras el caos reinaba en el universo, la diosa Tiamat y el dios Marduk se enfrentaron. Marduk quería poner orden en el universo y luchó hasta que mató a la malvada Tiamat. Entonces Marduk tomó el cuerpo de Tiamat y lo dividió en 2 partes.
Con una mitad formó el firmamento celeste y con la otra mitad formó la base de la tierra. Entonces Marduk asignó a todos los demás dioses sus lugares y creó el sol, la luna y las estrellas. Pero los dioses gritaron: Señor Marduk, nos has dado una tarea a cada uno de nosotros, pero no le has dado a nadie la tarea de servirnos y apoyarnos mientras la llevamos a cabo. Marduk respondió: tomaré la sangre y el barro de Kingu y haré una pequeña marioneta con él. Su nombre será Hombre. El hombre servirá a los dioses. Entonces los dioses, satisfechos, gritaron: Señor Marduk, nos gustaría mostrarle nuestra gratitud al construirle un santuario en la tierra. Trabajaron durante 2 años completos y en el tercer año se levantó la ciudad de Babilonia y sobre todo se erigió el santuario a Marduk. Estos dioses que acabo de mencionar vienen del panteón sumerio. El famoso Kingu, del que toma la sangre, era el primogénito de Tiamat. Tiamat, que era una diosa que tenía que ver con el agua y con el cielo, justamente como después relatan, también era el nombre que se le da hoy en día incluso por diferentes escuelas astronómicas a un planeta que se situaba entre Marte y Júpiter hace muchos millones de años, que ya no existe más y que dicen que explotó y hoy por hoy sus restos conforman el cinturón de asteroides. Así que tenemos una relación con esta sabiduría que tenían los sumerios y los babilonios sobre los cielos y lo bien que conocían los planetas. Y ahí tenemos que este planeta que ya no existe, pero que los científicos dicen que sí existió, ellos lo tienen representado con una diosa. Y una diosa que se enfrenta a otro dios, Marduk, que pierde, la corta en 2 partes y con eso hace el cielo y la tierra. Y tenemos que, si es verdad que era un planeta que explotó, y ahí lo tenemos conformando hoy en día el cinturón de los asteroides. Así que no estaban tan lejos. Bien, Tiamat, que era hija del caos, del primigenio, se casa con Apsu, que también era hijo del caos primigenio, una especie de hermano. Según este mito que era cosmogónico, Tiamat, empujada por otras divinidades, quiere luchar contra Enki. Enki era uno de los dioses también principales del panteón sumerio, ya conocido por todos. Entonces llama a una multitud de monstruos y serpientes, bajo cuyo mando pone a su hijo Kingu. Cuando los poderes de Enki no prevalecen, pide la ayuda de Marduk. Marduk era hijo de Enki. Él acepta a cambio del mando supremo sobre los dioses. La solicitud es aceptada y Marduk obtiene armas muy poderosas, incluidos los 7 vientos. Desata una tormenta en la que aprisiona a Tiamat en su red, inmovilizándola con los vientos, y finalmente rodea al ejército enemigo y captura a Kingu, a quien le roba la tabla del destino, o las tablas Me. También ya hay un video hecho sobre eso. Kingu es acusado de la revuelta y es ejecutado. Es ahí donde Enki mezcla la sangre de Kingu, porque en realidad fue Enki y no fue Marduk. Como dicen los babilonios, se lo trasladaron a Marduk, pero los sumerios decían que era Enki. Enki era el padre de Marduk. Y todos los investigadores modernos, después de descifrar las tablillas, también llegaron a la conclusión de que al que nombran es a Enki, que sería el genetista. Algo también mencionado por Anton Parks. Entonces, Enki mezcla la sangre de Kingu con arcilla y así crea al hombre, que tendría que trabajar para los dioses
reemplazando la tarea que previamente se le había dado a los dioses menores o a los Igigi. Así que ahí vemos cómo los babilonios toman este panteón, pero ya su dios principal es Marduk, el hijo de Enki. Entonces esto nos lleva a pensar que hay una cronología. El tiempo va pasando y los dioses van pasando como si fueran reyes. Es decir, si Enki con Enlil eran los dioses, uno de los dioses más poderosos en Sumeria, en Babilonia ya pasa a ser su hijo Marduk. Esto nos da el paso del tiempo. También, bueno, en la Biblia figura Babilonia, ya sabemos, y se la usa como una metáfora del mal, contraponiéndola a Jerusalén, una Jerusalén celestial, sobre todo en el Apocalipsis de Juan. El profeta Isaías predijo su destrucción, incluso unos 2 siglos antes de que ocurriera. En la Biblia se presenta como un odio a Babilonia, y probablemente se deba al hecho de que el reino de Israel, o de Judea en ese momento, fue a menudo disputado entre las 2 superpotencias del Medio Oriente, que eran Egipto y Babilonia. Durante mucho tiempo fue un estado tapón, digamos, entre los 2 imperios. Y entre otras cosas, los babilonios de Nabucodonosor II destruyeron Jerusalén y deportaron a los judíos a Babilonia. Entonces es lógico que en los escritos, en las Sagradas Escrituras, Babilonia sea el mal. Culturalmente también Babilonia, tenemos esa metáfora de Babel, ¿no? En donde figura el multiculturalismo, este tema de la variedad de idiomas, y el hecho de que se lo pueda traducir pero parcialmente o casi nada incluso. Donde nacen las estrategias de comunicación también. Y el tema de los secretos también tiene que ver con esto de la Torre de Babel. Se hicieron muchos libros con el tema del lenguaje y la Torre de Babel. Y también es muy importante en el ámbito del arte, en donde se puede dividir en el babilónico antiguo, el babilónico medio y el neobabilónico, con sus respectivas diferencias dentro de lo artístico. Por supuesto, bueno, la tendencia del arte es de los pueblos indoeuropeos que fueron ocupando la zona alternativamente. Se va mejorando, digamos, es un poquito más elegante e imaginativo que el arte sumerio, porque lógicamente pasó el tiempo y fueron adquiriendo más conocimientos al respecto. Lo mismo pasa dentro del propio arte babilónico, donde el neobabilónico es un poquito superior a lo que era el medio o el antiguo. Quedó muy poco del arte antiguo babilónico, porque bueno, el tema de las aguas subterráneas dificultaron las excavaciones en esos estratos en donde quedó, pero está documentado, digamos, en algunas esculturas que se pudieron recuperar y elementos arquitectónicos que están presentes en la ciudad de Mari, en el Éufrates, con el estilo babilónico de la época. La arquitectura siempre fue la mesopotámica, con ladrillos sin coser, con cocción solo para los pisos y para los cimientos, a diferencia de lo que fue en Egipto. La estructura del templo es la que no tiene una base artificial, por lo tanto es de baja altura, y tiene muchas habitaciones en torno a un núcleo central formado por 2 patios.
Y en las esculturas también vemos una variación de estilos, que va desde el estilo sumerio, el sumerio tardío, digamos, hasta cosas más redondas, más realistas, que ya tiene que ver con propiamente lo babilónico. El neobabilónico, digamos que es lo mejor de lo que podemos encontrar, es mucho más expresivo, ya se nota que las estructuras, hay unos palacios muy importantes, en donde además el arte tiene un lugar central, tienen torres cuadradas con enormes salas de trono y los jardines que, bueno, es el sumum, digamos, y por eso es una de las maravillas del mundo antiguo, porque eran muy refinados y lo más interesante es que utilizaban ladrillos vidriados con representación de imágenes, en particular de animales, que eso se puede ver hoy en día en diferentes museos, que representan leones, por ejemplo, y son como si fueran nuestras modernas cerámicas, pero en realidad es vidrio, es un ladrillo de vidrio, y fueron los primeros y creo que casi los únicos en utilizar esto, con unos colores maravillosos que al día de hoy siguen conservando esos colores. Así que bueno, de este gran imperio, heredero de los sumerios, con todo su panteón Anunnaki, con todo lo que eso significa, la sabiduría sobre todo astronómica y toda esa gran mística, llegamos a Nabucodonosor, que fue su rey más importante y que va a ser objeto de otro video, porque hizo unas campañas militares muy interesantes con respecto a Egipto y con respecto a Jerusalén. Así que bueno, en otro video vamos a hablar de Nabucodonosor y la destrucción del primer templo de Jerusalén, que es un hito en la historia y un hito en el mapa Q. Pero primero quería hacer esta introducción sobre la Babilonia antigua y para poder diferenciarla de lo que era Sumeria, porque está sobre el mismo territorio y en un comienzo la ciudad pertenecía al imperio sumerio. Con el tiempo le dio nombre al nuevo imperio que fue Babilonia, y luego fue arrasada por los hititas y más tarde por los acadios y por los asirios finalmente. Pero estamos hablando de que siempre es más o menos el mismo territorio entre el Tigris y el Éufrates, actuales territorios de Irak sobre todo, lugar siempre conflictivo desde su inicio y en donde hay muchos portales dimensionales. Ya partiendo de la base de que Babilonia significa la puerta de Dios. Eso ya nos da un indicio de qué es lo que ahí se tejía. Y por eso también todas las guerras que se han provocado durante todos estos siglos hasta ahora, no siempre fueron por los motivos que han dicho, no siempre es por el petróleo, o casi nunca, mejor dicho, es por el petróleo, ya que no necesitaban ir hasta ahí a buscar petróleo porque incluso lo tienen en su propio territorio. El tema es que es un lugar que tiene todos estos portales, tiene un montón de información sobre el origen de nuestra civilización, la cultura y la famosa pregunta que es ¿de dónde venimos? Porque no nos olvidemos que los sumerios aparecieron de la nada para la historia. Y bueno, bien sabemos que no aparecieron de la nada, aparecieron de algún lugar por la puerta de Dios.
Y ahí está el origen de las grandes luchas en la zona y de la destrucción que tiene esa zona. Entonces, por eso era muy importante situar Babilonia con su relación con Sumeria y luego Asiria también. Y bueno, no nos olvidemos que también pasó Alejandro Magno por ahí, que quedó absolutamente enamorado del lugar, que pasó un largo tiempo ahí y que incluso él cambió sus costumbres griegas y adquirió muchas de las costumbres de la zona, y igual que sus generales. Eso también produjo un gran choque con el resto de los griegos, porque no lo podían entender, pero es que era tal el influjo que él sentía ahí que, bueno, cambió su mentalidad por completo. Así que bueno, nos quedamos en Babilonia por un tiempo hasta después hablar de Nabucodonosor y, y seguir adelante con el tema del templo, la destrucción del primer templo, para después seguir avanzando en la historia de esta humanidad que tanto nos quieren cambiar y que no sepamos de dónde venimos.